Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Cada vez avanzamos más en esta preparación para la consagración. Y hoy tendremos el tema quizá más importante de toda la consagración. Hoy hablaremos de la vida en intimidad, en amor, en profunda relación de afecto con la Santísima Virgen María. Pero antes de entrar a desarrollar este tema, vamos a preguntar a nuestros televidentes qué experimentan cuando estás enamorado, qué sientes tú cuando estás enamorado, qué pasa dentro de ti. ¿Qué siento cuando estoy enamorado? Una gran alegría, una euforia, algo muy especial. Enamorada, el amor. Nada, porque nunca me he enamorado. No sé, una sensación muy extraña. Es una cosa muy agradable, muy buena. Cuando estoy enamorado, mariposa en el corazón. Que anda uno en las nubes, no sé, algo así. Una gran alegría, una euforia, algo muy especial. Cosquillitas en el estómago. Ay, no, esa pregunta no pega en este momento. Como una alegría, se llena como de entusiasmo. Felicidad. Pero, ¿cuáles son los síntomas que manifiestan que uno está verdaderamente enamorado? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro interior cuando conocemos a una persona y la empezamos a amar? Podemos decir que cuando uno está verdaderamente enamorado, todo el tiempo uno está pensando en esa persona. Más aún, todo lo que sucede alrededor te habla de esa persona que amas. No quisieras estar un segundo separado de esa persona. Es más, ni siquiera comprendes cómo pudiste haber vivido tantos años sin ella. Eso es un signo claro de que estás enamorado, porque todo en ti habla de ella, todo afuera habla de ella. De alguna manera, podemos decir que cuando uno está enamorado, está haciendo que esa persona viva en tu corazón permanentemente. Así, por ejemplo, cuando una persona ama a otra, cuando un hombre ama a una mujer, por ejemplo, esa persona está pensando a toda hora, permanentemente, supongamos que le va a comprar algo, entonces lo primero que piensa es, bueno, yo voy a comprarle esto a esta persona porque la amo, voy a hacerlo por ella, voy a hacerlo porque yo sé que le gusta. Ese por ella significa ya una primera instancia del amor. Pero luego cuando le va a comprar ese peluche, ese regalo a su novia, a su esposa, dice, voy a hacerlo con ella. O sea, me voy a poner como en la situación de ella, me voy a poner como en la posición de ella. ¿Qué quisiera ella que yo le llevara a su casa? ¿Qué quisiera ella que yo le regalara en este momento? Lo hace con ella. Es más, lo hace también para ella. ¿Por qué? Porque todo en él, todo el dinero que gana, todo el tiempo invertido, es precisamente para que ella se sienta feliz, para que ella esté alegre, para que ella disfrute ese amor que él está expresando. Pero finalmente podríamos decir que la más alta expresión del amor que este hombre le tiene a esta mujer es que todo lo hace en ella. Es decir, ella vive en su corazón y él vive en el corazón de ella. Son como un solo corazón y una sola alma por el amor. Son como un solo ser que palpita al unísono. Su corazón está graduado en la misma frecuencia porque se aman. Así pues, hacerlo todo por esa persona, con esa persona, para esa persona, en esa persona, expresa el amor verdadero. Y si tú y yo queremos amar a la Virgen María, si tú y yo queremos en verdad amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas a Nuestra Señora, deberemos aprender cómo se ama a María y cómo se hace todo por María, con María, para María y en María. Esa es la esencia de la consagración. Y esto que tú acabas de decir, Wilson, que es hermoso y creo que a todos como que nos inspira y nos llega al corazón, es precisamente la vida de unión con María, con nuestra Madre. Y hay que decir que esta vida de unión es lo que hace diferente esta devoción, esta consagración a María de las demás devociones que existe a ella. Realmente esta consagración consiste en esa vida de unión, de intimidad con la Virgen María, de vivir continuamente en su presencia, ofreciéndoselo todo a ella, haciéndolo todo como lo haría ella. Dice, por ejemplo, en San María Grignion de Montfort, que es el gran propagador de esta esclavitud mariana, ese hombre que amaba profundamente a María y ese amor lo inspiraba a vivir siempre unido a ella. Todo lo hacía por esa buena madre, emprendía grandes obras para que ella fuera conocida, para que ella fuera amada, para que ella reinara en los corazones. Todo lo hacía ofreciéndoselo a ella, todo lo hacía imitándola a ella, dejándose conducir por el Espíritu de María. Y es a lo que nos debe llevar esta consagración. Sí,
Y de alguna manera, esa vida de intimidad con María, aunque se resumen estas 4 fórmulas, se entiende solamente desde el amor. Ahora el ejemplo que les puse de esa persona, de ese galán, caballero, enamorado de su dama, de su esposa, que está pensando para ella, con ella, por ella, en ella, no es que él se ponga específicamente a pensar en eso, sino que es que el amor le va conduciendo a hacerlo todo de esa manera. Es algo espontáneo. Claro, y lo mismo pasa con la Virgen María. Entonces, uno cuando está enamorado de la Virgen, uno dice, ¿qué quieres, madre? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te gustaría que yo viviera? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te expresarías tú? ¿Cómo tratarías tú a esta persona? ¿Cómo de alguna manera vivirías este momento? Cuando uno emprende una obra apostólica, uno dice, para ti, Madre del Cielo, para ti, Virgen hermosa, porque uno está profundamente enamorado. Es más, uno no se la saca de la cabeza, a toda hora todo le habla de la Virgen María. Uno ve un cuadrito de Nuestra Señora y se le llena de profunda ternura el corazón, porque uno sabe que la ama en verdad. Esto es entonces vida de intimidad con María. Hacerlo todo por María, con María, para María y en María, como lo hicieron los grandes santos. Sabemos que esta consagración no se trata solo de hacer prácticas exteriores, de ir a la Eucaristía, de rezar el rosario, de hacer una novena a la Virgen, Que es de muy portar, valioso eso, ¿no? claro que sí, que son cosas maravillosas, llevar un escapulario, sino que estas prácticas exteriores nos deben ir conduciendo a esa vida interior con María, a esa vida de una comunión, de una total dependencia de la Virgen María. De tal forma que uno pueda en cada momento, como se respira el aire, respirar a la Virgen María. Claro que sí, tú no piensas para respirar, tú no dices voy a tomar aire, lo voy a botar, no, eso fluye naturalmente, tú no tienes ni que pensarlo. Igual la vida de unión con María es como respirar con María. Cualquier persona podría decirte, pero ¿cómo que con María? Con Jesús. Es que es lo mismo, es lo mismo. Cuando uno está permanentemente unido a la Virgen María, está permanentemente unido a Cristo. Me uno a María precisamente porque ella me une a nuestro Señor Jesucristo. Creo que no nos vamos a cansar de explicarlo. 1.000.000 de veces lo podríamos explicar. Siempre que hablemos cosas de la Virgen María, es porque cuando tú y yo decimos María, ella, que es el eco de Dios, dice Jesús. Entonces hacerlo todo con, por, para y en María, es hacerlo todo con, por, para y en Jesucristo. Y además porque ella es la esposa del Espíritu Santo y están unidos indisolublemente, entonces donde está el Espíritu de María, allí está el Espíritu Santo, o sea, realmente el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces cómo se obra por María. La primera práctica interior de esta devoción, de esta vida de unión con nuestra Santísima Madre, es el obrar por María. ¿Y qué significa obrar por María? Significa una docilidad total, una docilidad perfecta al Espíritu de María, que es el mismo Espíritu Santo, porque nuestra Madre, a partir de la encarnación, el Espíritu Santo la cubrió completamente con su sombra y quedó unida indisolublemente al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de María no es otro que el Espíritu Santo. Entonces, el obrar por María es dejarnos conducir por este Espíritu. Es decir, es como si tú vas manejando tu carro y alguien va a tu lado de copiloto, pero de repente tú le dices, no, ven y maneja tú. Igual pasa con la Virgen María. Es como si nuestra vida fuese un automóvil y tú eres el conductor, pero ahora tú te vas a bajar de ese puesto y le vas a decir a María, María, maneja tú, condúcelo tú. Ven, toma tú las riendas, toma tú el timón, toma tú el control. Es dejar que María sea el motor de nuestra vida, la que la conduzca y dejarnos guiar dócilmente por ese Espíritu de María, que es el mismo Espíritu Santo. Este obrar por María implica 2 cosas fundamentales. Implica renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestras intenciones, e implica también una entrega, un abandono total en los brazos de María para que se cumplan las intenciones de María. Entonces el esclavo de María continuamente está diciendo, Madre querida, renuncio completamente a mí y me abandono en ti. Si en la mañana, al levantarse, el esclavo de amor de María dice, Madre, renuncio a mi pereza y me consagro a ti. En el momento de la oración, el esclavo de María dice, Madre, renuncio a las distracciones que a mí se me vienen. Dame tu disposición, me abandono en ti. En los momentos de la comunión durante la Eucaristía, Madre, renuncio a mis disposiciones interiores, dame tus disposiciones, dame ese espíritu de fervor que tú tendrías.
Y así continuamente el esclavo de María todo el tiempo está renunciando así a sus intenciones, a su querer, a su voluntad, para preguntarle a su señora qué es lo que ella quiere y para dejar que ella haga lo que ella quiera, que se haga su voluntad. Una alma víctima, una gran mística llamada Carolina Clement, decía al final de su vida que ella vivía una profunda vida de unión con María, tan profunda que ella sentía como si la Santísima Virgen María habitara continuamente en ella y le estuviera permitiendo vivir su propia vida. A eso debemos llegar, a hacerlo todo por María, es decir, una total docilidad a las inspiraciones que nos presente nuestra Madre. Si obrar por María es tomar a María como Nuestra Señora, obedeciéndola en todo, renunciando a nosotros mismos por amor, obrar con María es tomar a Nuestra Señora como modelo, es tomar a la Virgen María como si ella fuera el modelo que debemos seguir. Todo ser humano necesita seguir un modelo. Necesitamos seguir personas que nos muestren qué es lo bueno y qué es lo malo. De manera que cuando tú y yo vamos a hacer algo, incluso cuando somos niños, siempre aprendemos por comparación. Vemos una persona que nos parece simpática, que amamos, que admiramos, y entonces nosotros inmediatamente tomamos a esa persona como el modelo de nuestra acción. Lo mismo pasa en la fe. Necesitamos un modelo para actuar, necesitamos un modelo para ser cristianos. Evidentemente Cristo es nuestro primer modelo, pero luego cuando amamos a Cristo, Cristo mismo no es que nos enseñe cómo ser cristianos, porque Él es Cristo. En cambio, la Virgen María es discípula de Cristo. Cristo mismo no es capaz de enseñarnos a ser discípulos de Él mismo. La Virgen María, en cambio, sí es capaz de enseñarnos cómo se es discípulo de su Divino Hijo. Por eso nosotros tomamos a la Virgen María como modelo en todo. Siempre que un consagrado a la Virgen María va a actuar, se pregunta, ¿cómo lo haría María? ¿Qué haría María en estas circunstancias? Entonces, en ese momento, el consagrado entiende cómo se vive en santidad. ¿Cómo iría la Virgen María a estudiar? ¿Cómo trabajaría María? ¿Cómo se comportaría María en el hogar? ¿De qué manera viviría la Virgen María la pureza? Evidentemente para eso tenemos que conocer a Nuestra Señora. Sin conocerla no podemos comparar nuestra vida, pero conociéndola en cambio podemos entender cómo se vive conforme a la voluntad de Dios, porque nadie como ella ha sido fiel a la voluntad de Dios. Cuando un consagrado a la Virgen María está pensando, está hablando, está caminando, está actuando, está amando, lo hace como lo haría la Virgen María. Así vive un consagrado a Nuestra Señora. Lo primero que tenemos que aprender de ella entonces es su humildad profunda. Ella, siendo la Madre de Dios, va a servir a su prima Santa Isabel sin de alguna manera reclamar algún prestigio ni nada por el estilo, porque ella es humilde como tú y yo debemos ser humildes. Debemos aprender de la Virgen María la caridad, porque se dio cuenta que su prima estaba embarazada y recorrió 150 kilómetros. 150 kilómetros, una chiquilla de 15 o 16 años, embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ya en estado de embarazo, y se atrevió a hacer esto por caridad donde su prima Isabel, por caridad a esta mujer anciana que necesitaba de su ayuda. Fe, humildad, amor, entrega, todo eso es lo que tú y yo debemos aprender de la Virgen María. Veamos este testimonio de una persona que vive profundamente la unión con la Virgen María. Cuando terminé mi proceso de consagración a la Virgen María, aún no tenía muy claro qué era que yo vivía una vida de intimidad con María, no sabía cómo hacerlo realmente. Y recuerdo que alguna vez estaba en mi casa, llegué tarde en la noche, eran alrededor de las 11 de la noche, llegué a la cocina de mi casa, saqué un vaso de leche de la nevera y estaba ahí solo en la cocina, toda mi familia estaba durmiendo y de repente comencé a sentir una fuerte presencia de la Virgen María. En un momento de mi vida en que estaba lleno de preocupaciones, lleno de incertidumbre en mi corazón, comencé a sentir esa presencia tan especial de la Virgen María y sentí que ella me decía al corazón, si cuido de esta manera mientras te tomas un vaso de leche, no cuidaré de ti en cosas mayores. Entonces fue cuando entendí cuánto me amaba la Virgen María. Fue cuando entendí que la vida de unión con ella no es que yo estuviera siempre pensando en ella, sino que me di cuenta que ella siempre piensa en mí, que ella es mi mamá. La cuestión no es amarla a ella, sino darse cuenta cuánto nos ama ella de nosotros. La vida de unión con María es una gracia que hay que pedirse en la oración, que hay que pedirla ante todo
pedírsela mucho a San José, porque él se entregó totalmente a la Virgen María y por entregarse a la Virgen María tuvo como nadie tuvo a Cristo. Tuvo la gracia de llamarse Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque se entregó a María. Primero fue esposo de María y luego Padre de Jesús. En su carpintería lo único que hacía era trabajar para Jesús y María. Eso es la vida de intimidad con María. Y eso es lo grande de esta devoción, que hechos tan sencillos como tomarse un vaso de leche terminan sobrenaturalizados, terminan siendo como que experiencias casi místicas. La vida de unión con María a menudo está llena de una gran dulzura, de un gran sentimiento de amor y de regocijo en el corazón. Mas, sin embargo, no es en esto en que consiste la verdadera vida de unión con María. No es sentimiento, sino la voluntad la que debe marcar esta unión. Así uno no se sienta bien, así uno no sienta nada, solo sienta soledad, la voluntad firme de que ella está con nosotros, el querernos entregar a ella, el convencimiento de la fe, a pesar de muchas veces no tener la dulzura del sentimiento, es en lo que consiste realmente la consagración a ella. Hemos visto pues cómo el obrar por María implica mirar a María como Nuestra Señora, a la que le obedecemos dócilmente. El obrar con María es mirar a esta buena madre como nuestro modelo, como ese modelo acabado de virtud a quien debemos imitar en todo. Ahora, el obrar para María implica mirar a nuestra madre como nuestro fin próximo, como el motivo de todas y cada una de nuestras acciones. El esclavo de María, el esclavo de amor de esta Santísima Madre, en cada momento está buscando cómo hacer que esta madre sea mejor conocida, cómo sea más amada y mejor servida. El obrar para María implica un profundo espíritu de celo que lleva al esclavo de amor a emprender grandes obras, grandes empresas, a arriesgarse completamente para que esta madre reine en los corazones. El esclavo de María no le cabe en la cabeza cómo existen aún personas que no conocen a esta madre, cómo existen personas que no la aman, que no la pertenecen. Y en cada momento está buscando con su vida hacer algo, orar, ofrecer sacrificios, emprender grandes obras para que esta madre reine en todos los corazones y para que de esta manera reine su Hijo Jesús. Es así como podemos traer a colación el testimonio de San Maximiliano María Kolbe, un religioso, un monje franciscano humilde, que por amor a la Inmaculada, por ese profundo celo que tenía por esta madre, emprendió una grandísima obra y fundó la ciudad de la Inmaculada en Polonia, en su país, donde llegaron a vivir más de 1000 monjes, todos trabajando en una editorial. ¿Para qué? Para que la Inmaculada fuera mejor conocida y fuera mejor amada. Por eso tú, que te vas a consagrar a la Virgen María, que estás preparándote, piensa ya, ¿cómo vas a hacer para que María sea más conocida? Primero, obviamente, con tu vida, con tu testimonio, con tu oración, con tus sacrificios, con tus obras de caridad, con tus buenas obras, pero también emprendiendo grandes obras de apostolado, arriesgándote para que esta madre sea amada, para que esta madre sea mejor servida. El verdadero consagrado a María siempre está diciendo, por ti, buena madre, emprendo esta obra, por ti trabajo, por ti me levanto, por ti oro, por ti sufro esta tristeza, esta enfermedad. Por ti, mamá, lo hago absolutamente todo. Y tú debes empezar a hacer este apostolado y difundir este amor a la Virgen María. ¿Cómo? De manera muy sencilla, puedes regalar medallitas de la Virgen María a las personas, hablarles de la Virgen María, regalarles un rosario, enseñarles a hacer el Santo Rosario, hablarle a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos de esta buena madre para que ellos la conozcan y para que la amen. Pero sobre todo, imitándola a ella, reflejándola a ella en todo lo que haces. Y teniendo presente que una vez que le entregues tu vida a María, como todo esclavo que se entrega a su Señor, todo lo tuyo le pertenece. Y todo lo que ganes en tu vida y todo lo que hagas de bueno, le pertenece a esta buena Señora, le pertenece a esta soberana. Finalmente, hay que obrar en María. María como mi mansión en la que yo vivo. Si obrar por María es tomarla como señora, obedecerle en todo. Si obrar con María es tomarla como modelo. Si obrar para María es tomarla como el fin próximo, porque Jesús es el fin último. O sea, María como el fin inmediato, Jesús como el fin último. Obrar en María es obrar como si viviésemos en su corazón. Más aún, como si ella viviese en nuestro corazón. Cuando una persona está enamorada de otra, entonces todo el tiempo esa persona está en la mente del que ama, en la mente del amado.
Dos personas que se aman normalmente se piensan permanentemente. Entonces, cuando yo amo a esa persona, la traigo a mi recuerdo. Pero con la Virgen María no solo sucede que pensamos en ella y la traemos a nuestro recuerdo. Eso sucede con cualquier ser humano, pero con la Virgen María, con el cielo, con lo sobrenatural, no simplemente se trae un recuerdo a la mente. Además, cuando se piensa en la Virgen María, cuando se le ama, cuando se está con ella en el corazón, efectivamente Nuestra Señora viene a tu corazón, viene a tu vida, viene a tu alma. La Santísima Trinidad viene a habitar en ti y la Virgen María, que es la criatura más perfecta, más cercana a la Santísima Trinidad, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu, viene con la Trinidad Beatísima, viene con la Santísima Trinidad a habitar en ese corazón que le ama. Entonces, obrar en María consistiría simplemente en que ella viva en tu corazón y tú vivas en el corazón de la Virgen María. San Pablo llegó a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Así tú y yo podemos decir, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Y si María vive en mí, Cristo vive en mí, porque allí donde está María siempre está Jesús. Porque es imposible separar a María de Jesús, porque es imposible separar a Jesús de María. Son un mismo corazón y una misma alma. Si tú quieres al Hijo, debes tener a la Madre. Si quieres amar al Hijo, si quieres que el Hijo viva en ti, debes amar a la Madre y lograr que la Madre viva en ti. En último término, vivir en María significa amarla tan profundamente que todo mi ser respire a María como mi cuerpo respira el aire. Amar a María simplemente, amar a María únicamente, amar a María devotamente es tenerla permanentemente en el corazón. Hemos hablado pues a lo largo de este programa sobre la vida de unión con nuestra Santísima Madre, que se resume en el amor, en un enamoramiento profundo hacia Nuestra Señora que nos lleve a orar por ella, es decir, a tenerla como Nuestra Señora, obedecerle dócilmente en todo. Obrar con ella, que se resume en tomarla como modelo, preguntándonos cómo haría María cada cosa. También obrando para ella, es decir, mirándola como nuestro fin próximo, como la motivación de nuestras acciones. Y finalmente obrando en María, que significa que viviremos en su corazón y ella vivirá en el nuestro. Es muy sencillo. El amor traduce todas estas 4 prácticas. El amor es el que te dice que debes obrar permanentemente con Nuestra Señora. Así pues, cuando vamos a obrar por María, nos preguntaremos permanentemente qué querría la Virgen María, qué quisiera que yo hiciera en este momento, qué me pides, Madre del Cielo. Cuando obramos con María, yo me pregunto, ¿cómo actuaría la Virgen María con esta persona? ¿Qué haría María en estas circunstancias? Cuando obramos para María es que voy a poner todo lo que yo tengo a disposición de la extensión del reino de Cristo, que es el mismo reino del corazón de María. Y finalmente, cuando obramos en María es que yo sea capaz en un momento de mi día de cerrar los ojos, pensar en mi Señora, pensar en mi Madre amada, pensar en esa Madre perfecta y saber que ella está conmigo, que todo lo que yo estoy haciendo lo hago con ella, en ella y finalmente yo no soy el que vive, es ella la que vive en mí, es ella la que ama a Jesús en mí. Tú simplemente enamórate perdidamente de la Santísima Virgen María y deja que ella haga el resto. Y como siempre decimos, hoy más que nunca, vamos a Jesús. Por María. Dios les bendiga.